Un saludo cordial a todos los que nos ven. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil. Nuestros nombres son Gabriel Olvera, Kevin Orellana y Enrique Vázquez. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es la semiología del sistema cardiovascular periférico. Y un tema muy importante dentro de ello es el pulso, tanto arterial como venoso. Los objetivos a tratar el día de hoy van a ser aprender a examinar las manifestaciones de la circulación arterial y venosa en las extremidades, definir e identificar las principales patologías con compromiso vascular periférico y utilizar la terminología adecuada de semiología vascular periférica. Antes de hablar sobre el pulso, debemos saber que en el sistema vascular existen tres circuitos que nos van a ayudar a que la fisiología sea correcta. Estos circuitos van a ser arterial, venoso y linfático. Acá tenemos una mejor imagen. De color rojo vamos a pintar el sistema arterial debido a que lleva sangre rica en oxígeno, y el sistema venoso lo pintamos de color azul porque lleva sangre rica en CO2. En cambio, el sistema linfático, su representación de color es verde debido a la linfa. Un tema o un concepto que debemos definir bien antes de tratar el pulso es la resistencia o tensión arterial. Es esa fuerza que ofrece la arteria oponiéndose a la compresión. Ahora sí, comencemos. El pulso arterial. Antes de hablar del pulso arterial debemos definirlo correctamente. ¿Y qué es el pulso arterial? Es esa sensación pulsátil provocada por la expansión de las arterias como consecuencia de la circulación de sangre bombeada. Es la técnica de exploración más antigua y en donde se las va generalmente a percibir. Se recurre a las arterias radiales porque son cómodas y accesibles, pero a veces se emplean otros, como por ejemplo las femorales, las carótidas, las preauriculares, las pedia, entre otras. La presencia de las pulsaciones en las arterias preauriculares es muy útil para estimar la presión arterial, ya que suele ser de mayor de 80 milímetros de mercurio de presión sistólica cuando son palpables. Las pulsaciones arteriales van a traducir los cambios de tensión o dureza de la pared y de su volumen, ambos generados por la onda de presión sistólica. La velocidad de esta onda oscila entre 7 y 10 metros por segundo, pero es mayor después de los 70 años y cuando existe arteriosclerosis. Ahora vamos a ver una imagen en donde se observan los distintos sitios para percibir el pulso. Tenemos la humeral, radial, cubital, tibial posterior detrás de los malleolos internos, el pedio, el popliteo, el femoral, el axilar y el carotídeo. Avancemos un poco en cuanto a la técnica del examen. La arteria radial se explora en la corredera del mismo nombre, entre los tendones flexores de la mano y la apófisis etiloides del radio. Se utiliza el dedo índice y el medio, generalmente. El índice para comprimir la arteria y evaluar su dureza, y el medio para descubrir si en realidad existe un pulso recurrente de la cubital. Conviene explorar las dos arterias para poner en evidencia si existe o no un pulso diferente en ambos brazos. Cuando hacemos la percepción del pulso, debemos analizar diversos parámetros o patrones que se perciben, que son la anatomía de la arteria, la frecuencia de pulsaciones por minuto, la regularidad o duración del intervalo por minuto, la igualdad de las amplitudes de las ondas, la tensión o resistencia, la amplitud o altura y la forma. Para todos estos parámetros tenemos una mnemotecnia que va a ser AFRITAB, que es anatomía, frecuencia, regularidad, igualdad, tensión, amplitud y forma. Aquí podemos ver un pulso. Este pulso tiene una frecuencia, el número de veces por minuto, tiene una amplitud, tiene también una regularidad y tiene altura y forma. Comencemos con anatomía. En el individuo normal, las arterias son lisas, blandas y de recorrido rectilíneo. Sus bordes no deben percibirse, por lo que los límites arteriales solo se deducen de sus pulsaciones. Cuando el flujo arterial desciende a cierto nivel, dejan de percibirse,
tanto los latidos como las arterias. Por el contrario, si los bordes son identificables con facilidad, esto significa que el grosor de la pared, o al menos su dureza, está aumentada por cambios de carácter aterosclerótico. Sigamos con la frecuencia. La frecuencia está establecida por convención entre 60 y 100 latidos por minuto en los adultos, entre 80 y 120 latidos por minuto en los niños y entre 100 y 150 latidos por minuto en el neonato. Por debajo del límite inferior se considera que existe una bradifipnia y por encima del límite superior se dice que existe una taquifipnia. Estos términos se corresponden con los de bradicardia y taquicardia respectivamente. Aquí podemos ver en la imagen muchas veces o muchos ciclos por minuto correspondiéndose a la taquifipnia. Y en esta imagen de acá podemos ver pocas repeticiones o ciclos por minuto correspondiéndose a la bradifipnia. Tenemos algunas causas de taquifipnia. Entre ellas está el cigarrillo, las infusiones, ciertos fármacos, la fiebre, la simpaticotonía, el ejercicio, el hipertiroidismo, el ortotastismo, la estimulación erótica y ciertos estímulos dolorosos. Entre las causas de bradifipnia sinusal vamos a tener la vagotonía, están los deportistas, el hipotiroidismo, los bloqueos AB, las ictericias obstructivas, ciertos fármacos beta bloqueantes, la enfermedad del nódulo sinusal, síndrome de hipertensión endocraniana. Avancemos con la regularidad. Se dice que el pulso es regular cuando todas las pausas o intervalos de tiempo entre las ondas pulsátiles son iguales entre sí. El pulso irregular más a menudo es el de la arritmia respiratoria. Su mnemotecnia va a ser BETI, que corresponde a bradifipnia expiratoria, taquifipnia inspiratoria. Es constante en los niños y adolescentes y se atenúa después de los 30 años de edad. Los ejemplos sobresalientes de mayor irregularidad son la fibrilación auricular y la poliextrasistolia. Aquí podemos ver la arritmia respiratoria. En la expiración va a haber menos ciclos por minuto, es decir, bradifipnia expiratoria, y en la inspiración vamos a tener bastantes veces por minuto, es decir, taquifipnia inspiratoria. En cuanto a la igualdad, se dice que las pulsaciones son iguales cuando tienen similar amplitud. Lo habitual es que los pulsos desiguales obedezcan a algún tipo de irregularidad. Tenemos tres variedades de pulso desigual, pero al mismo tiempo regular. Entre ellos tenemos al pulso paradójico, al pulso alternante y al pulso con pseudoalternancia respiratoria. El pulso paradójico, que lo tenemos en esta imagen, es la exageración de la reducción de la amplitud de sus pulsaciones durante la inspiración. La reducción, por lo general, es de 10 milímetros de mercurio, por lo que no se percibe por la palpación. Aquí tenemos que al momento de la expiración la amplitud es mayor y en la inspiración la amplitud es menor. Cuando aumenta esta disminución, que por lo general es de 10 milímetros de mercurio, se denomina pulso paradójico. Ahora, en el pulso alternante es en el que a una onda de amplitud normal o ligeramente aumentada le sigue otra de amplitud disminuida. Es decir, vamos a tener una onda de amplitud grande y una onda reducida, una grande y una pequeña. Esto se denomina el pulso alternante. Pero también tenemos la pseudoalternancia respiratoria y se trata siempre de pacientes taquipnéicos por diversas causas, con la frecuencia respiratoria igual o casi igual a la mitad de la frecuencia cardíaca. En estos, la onda pulsátil pequeña coincide con cada inspiración. Dentro de la tensión, debemos entender por tal a la resistencia que ofrece la arteria a ser comprimida por el dedo proximal, para anular o atenuar la onda de presión o pulsátil, de manera que deje de ser percibida por él o los dedos distales. Depende de la presión sanguínea en el interior del vaso y de la elasticidad o rigidez de sus paredes. Por lo general, una presión sistólica de mayor de 180 milímetros de mercurio produce ondas pulsátiles duras, y si es menor de 90 milímetros de mercurio, ocasiona ondas del pulso blandas.
La amplitud o altura de las pulsaciones van a depender de la presión diferencial, también llamada presión del pulso. Aquí podemos ver que existen con amplitud pequeños y amplitud grande. Dentro de los amplitud grande tenemos al magnus. Esto es cuando está aumentada. Y el gasto sistólico aumentado se produce o va a producir ondas de ascenso y descensos rápidos, denominados Zeller. Y las patologías características con pulso magnus Zeller van a ser la insuficiencia aórtica o la fístula arteriovenosa. Cuando se combinan estos dos patrones o estas dos características, tanto como magnus y Zeller, se produce el pulso saltón o colapsante de Corrigan. Pulso saltón o colapsante de Corrigan. Es característico de la fístula arteriovenosa de cierta importancia, incluido el conducto arterioso persistente y las ventanas aortopulmonares en los estados avanzados de cirrosis y en la enfermedad de Paget. En la hipertensión arterial sistólica con diastólica normal o baja, como se suele observar en pacientes de edad avanzada a causa de la esclerosis, falta de elasticidad de una aorta senil. Los pulsos pequeños, denominados clásicamente como parvus, son a expensas de una presión sistólica baja. Además de la pequeñez, existe la lentitud en alcanzar el pico máximo de cada una de las ondas y se denomina AS tardus. La segunda variedad es la que se asocia con la rápida subida y el descenso de las ondas, y denominándose Zeller. La característica o la enfermedad caracterizada por el pulso parvus tardus es la estenosis aórtica grave. En cambio que la patología, la única entidad cardiológica con parvus Zeller es la insuficiencia mitral con reflujo auricular significativo o grave. Las afecciones acompañadas por un pulso parvus, tenemos ejemplo de ellas, la hipotensión arterial, secundarias a shock cardiogénico, la enfermedad de Addison e hipotiroidismo y el taponamiento cardíaco, entre otras. En el shock grave de cualquier etiología y en los estados pre-mortem, la pequeñez del pulso es extrema y difícil de palpar y se denomina filiforme. Aquí tenemos el pulso parvus, que tiene una amplitud pequeña, reducida. En cambio, acá tenemos los magnus, que son de amplitud máxima. Ahora, por último, tenemos a la forma. Ya se han descrito dos alteraciones de la forma, que es el rápido ascenso, denominado Zeller, y el lento, que es el tardus, y todos ellos respondiéndose a la onda. Hay tres variedades: el pulso Bispherian, el pulso en iglesia de campaña y el pulso dícroto. El pulso Bispherian es en el que cada onda aparece hendida, simulando ser doble. Se lo percibe bien en la arteria radial, pero aparece con mayor nitidez en las arterias carótidas y en las humerales. Es propio de la insuficiencia valvular aórtica. El pulso iglesia de campaña o en dedo de guante es característico de las miocardiopatías hipertróficas obstructivas. La onda es normal al comienzo, pero luego se hace pequeña en la mitad o en los 2/3 finales. El pulso dícroto consiste en la palpación de la onda dícrota fisiológica, normalmente aumentada. En las arterias radiales se las aprecia de una mejor manera. Bien, seguimos con lo que es alteración del pulso arterial. Tomamos en cuenta los siguientes parámetros. El pulso arterial puede verse alterado a través de dos cambios. Si bien por la atenuación, en la cual el pulso se encuentra disminuido, o por la abolición, en la cual se encuentra ausente totalmente. Esto lo vamos a tener que tomar en cada uno de los pulsos que más se tome en cuenta, sean los pulsos braquiales, pulsos radiales, pulsos cubitales, pulsos pedios, pulsos popliteos. Todos estos deben tomarse en cuenta. En caso de que alguno se encuentre alterado por atenuación o abolición, debe investigarse a profundidad cualquiera que se presente el cuadro clínico. Sea por la alteración, debe tomarse en cuenta a que debe tomarse investigación. Todas las arterias en las cuales se toma el pulso son de fácil percepción a explorar, exceptuando la arteria poplitea, en la cual,
para poder realizar su exploración, debe realizarse a través de la siguiente maniobra, en la cual se recurre a la palpación de con las pantorrillas semiflexionadas con el paciente, tanto en decúbito dorsal o bien en decúbito ventral, desplazando los dedos en sentido lateral en todo el hueco popliteo, exceptuando la pedia, que es la única que va a ofrecer cambios en su recorrido. Si bien esto no se palpa en el primer espacio interóseo del dorso del pie, por fuera de los tendones extensores del dedo gordo, debe explorarse en el área desde de un maléolo al otro. Cuando examinamos en pacientes obesos o con edema, esta presión que se realiza con los dedos en la exploración debe ser mucho mayor. Bien, entonces, cuando encontremos ausencia en los pulsos tibiales posterior y pedio, es un hallazgo de gran especificidad y alta probabilidad para una insuficiencia vascular periférica. Vamos a encontrar que la ausencia de los pulsos, una ausencia marcada, simétrica de todos los pulsos arteriales en ambas piernas en un paciente de menor de 30 años con una hipertensión arterial, puede sugerir como un hallazgo característico una coartación de la aorta, posiblemente a nivel abdominal o por aterosclerosis. En pacientes mayores de 45 años de sexo masculino prevalentemente con una tasa elevada de diabetes mellitus, sumada a esta una hipertensión arterial a diversos grados, también se puede manifestar la impotencia sexual, puede sugerir una obstrucción total o casi total de la arteria aortoilíaca por aterosclerosis, que se manifiesta principalmente en el síndrome de Leriche. Bien, ahora tengamos como base que siempre debemos recordar que la amplitud y la tensión de los pulsos, por ende la presión arterial de los miembros inferiores, siempre van a ser mayores que la de los miembros superiores. ¿Qué vamos a encontrar? Cuando en un niño o en un adolescente este se encuentra invertido, podríamos estar pensando en una coartación de la aorta, pero en menores de 1 año vamos a encontrar que es normal que la tensión, la amplitud y del pulso sea mayor en los brazos que en las piernas. Bien, ahora a nivel de extremidades inferiores vamos a tener que analizar si esta se encuentra atenuada o desaparecida. Si encontramos una desaparición brusca de las pulsaciones arteriales solo en una pierna, puede estar asociada con un síndrome de isquemia arterial aguda, que puede estar relacionada a una impotencia funcional, palidez con rápido viraje, alividez o cianosis, frialdad, dolor de reposo, quizás intenso y sostenido, y esta puede estar originada por una de las siguientes causas. Podemos tomar en cuenta una posible embolia arterial, en la cual puede estar dada por una causa alterna, una estenosis o una enfermedad mitral con fibrilación auricular o sin ella, prótesis valvulares, infarto agudo de miocardio, aneurismas cardíacos o miocardiopatías dilatadas. También podemos tomar en cuenta en un caso de una trombosis, en la cual podemos tomar que puede estar sobreagregada en placas de ateromas cuando existen antecedentes de isquemia arterial crónica. Otro factor que debemos tomar en cuenta es si existe un aneurisma disecante de la aorta de tipo 2 o de tipo 3. Una trombofilia por una enfermedad hematológica predisponente, postquirúrgica o derivada de un traumatismo arterial. También podemos agregar que se puede manifestar en una tromboangitis de Winnie-Berger, descrita en hombres de edad media con gran consumo de tabaco y predominante en judíos. Produce obstrucciones asimétricas asociadas con típicas flebitis migratorias y necrosis.
La atenuación o abolición de las pulsaciones de uno o ambos brazos asociadas con el mismo fenómeno en las carótidas puede deberse a un aneurisma disecante de la aorta, ya sea de tipo A, 1 y 2, en el cual en el síndrome de callado aórtico por arteritis de diversos tipos, en la cual vamos a encontrar una coartación invertida que se manifiesta en el típica enfermedad de Takayasu, en la que se encuentra totalmente ausente los pulsos. Bien, ahora, en los miembros inferiores vamos a encontrar que no es muy frecuente la obstrucción arterial intrínseca, más allá de las subclavias. Pero en las obstrucciones extrínsecas vamos a encontrar que estas se producen por disminuciones francas y aún aboliciones de los pulsos en determinadas posturas y no en otras. Algo que vamos a encontrar es que en la mayoría de casos se debe a la compresión de la arteria subclavia al atravesar el pequeño triángulo formado por los músculos escalenos anterior y medio, la clavícula y la primera costilla, como lo vamos a observar en un síndrome braquial de Ainsworth. El síndrome de Ainsworth vamos a encontrar que se puede dar por distintas causas. Entre las más frecuentes, la presencia de una costilla cervical supranumeraria, un desarrollo exagerado de origen congénito o adquirido por deportes o trabajos pesados del músculo escaleno anterior, como lo vamos a encontrar en el síndrome del escaleno de Knapp-Seeger. O un tercer caso podemos encontrarla por una compresión entre la clavícula y la primera costilla. Se conocen distintas maniobras para averiguar la causa responsable. Para el síndrome de Knapp-Seeger, el segundo caso mencionado, se ha propuesto la maniobra de Addison, que consiste en observar si aparece palidez, dolor y atenuación o abolición de los pulsos del lado afectado, cuando el enfermo está sentado y erguido. Apoya las manos sobre ambas rodillas, levanta al máximo el mentón e inspira profundamente, a la vez que dirige sus hombros bien hacia atrás. Esta maniobra resulta negativa en las dos causas restantes. Debe sospecharse de una costilla supernumeraria cuando los síntomas referidos aparecen con la extensión horizontal de ambos brazos, juntamente con la rotación de la cabeza hacia uno u otro lado. Y si en esta posición los síntomas y signos solo aparecen si se agrega el desplazamiento anterior de los hombros, se descarta una costilla cervical, a la vez que debe postularse una compresión costoclavicular. Muy aparte de esto, en las alteraciones venosas, lo máximo que podremos encontrar serán la presencia de dilataciones y tortuosidades de las venas superficiales, como aparecen en las venas varicosas, varices o flebectáceas, de las cuales se podrán clasificar entre dérmicas, subcutáneas medianas o subcutáneas mayores. Bien, para tomar el pulso arterial vamos a ubicarnos a un lado del paciente. El paciente debe estar cómodamente sentado y procedemos a tomar la mano a explorar. En este caso es el brazo derecho, vamos a explorar con la mano contraria, en este caso mi mano izquierda. Utilizamos los dos dedos, el índice y el medio, con el que vamos a explorar la arteria radial. Le tomamos el pulso, o también podemos proceder a tomar el pulso en lo que es la arteria carótida. Levantamos un poco el cuello y exploramos la arteria carótida. A diferencia del pulso arterial, este último se trata de un pulso de presión. En cambio, lo que vamos a hablar a continuación, el pulso venoso, es un pulso de volumen, el cual genera un conjunto de ondas poco visibles. Estas ondas se generan por la detención transitoria del flujo sanguíneo en su trayecto de retorno a la aurícula derecha. La detención genera que se acumule más sangre y por tanto genere la distensión de las paredes de la vena tubular, como podemos observar en esta imagen. Ahora, esta detención se da cada vez que aumenta la presión de la aurícula derecha, debido a que no puede retornar la sangre. Disculpen. Ya, ahora sí sigamos. Ya,
Para examinar al paciente, le pedimos que gire la cabeza de tal forma que podamos observar la vena yugular, de preferencia que sea a la derecha, debido a su vecindad con la aurícula derecha. Aquí se podrán observar mejor estas ondas. Estas ondas, las cuales tienen escasa magnitud y nunca son palpables, desaparecen cuando el paciente se sienta o extiende la cabeza. Ya aumenta cuando aumenta también el retorno venoso. Esto se lo puede generar cuando durante el ejercicio, durante los estados de emociones o también durante el reflejo hepatoyugular, comprimiendo el hígado y generando una regurgitación de la vena yugular. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre las ondas del pulso venoso. En esta imagen podemos observar tres ondas, que son la onda C, primero la onda A y la onda B, de las cuales la de mayor altura, como podemos ver, es la primera, la onda A. Y podemos observar dos depresiones, la X y la depresión Y. Ahora vamos a explicar para qué sirve cada una. La onda A refleja la contracción de la aurícula derecha. Al contraer se impide que la sangre retorne a la aurícula derecha y por lo tanto se distiende la vena yugular. La onda C aparece al iniciarse la contracción ventricular y se debería a la propagación del pulso carotidio y al cierre de la válvula tricúspide, aumentando así la presión intraauricular. Mientras que aquí continuamos con la depresión X, que es un vaciamiento de la aurícula al final de la diástole por la contracción auricular. Luego vemos la onda B, que corresponde al llenado de la aurícula derecha, por lo tanto se produce una onda. Y luego la depresión Y, que es la apertura de la válvula tricúspide cuando se ha vaciado el ventrículo derecho, con la consiguiente disminución del volumen intraauricular. Ya continuemos. Ahora vamos a hablar sobre las alteraciones de estas ondas. Número 1. Empecemos con la onda A gigante. Como podemos observar en la imagen superior izquierda, es cuando la onda A aumenta de magnitud de manera notoria. Esto ocurre en sístoles auriculares potentes del hemicardio derecho, debido ya sea a una obstrucción al vaciamiento de una o ambas cámaras cardíacas derechas. Esto se puede dar por estenosis tricuspide y estenosis pulmonar, o también cuando hay dificultad de vaciamiento del ventrículo derecho por una hipertensión pulmonar adquirida. Y ahora sigamos, una onda A en cañón. Esto se debe a la contracción de manera simultánea tanto de la aurícula como del ventrículo derecho. Generalmente esto se debe a una taquiarritmia generado por un circuito de reentrada o una comunicación alterna auriculoventricular. Estos pacientes, como vemos aquí, tienen una frecuencia de 150 a 200 latidos por minuto y la rápida sucesión de ondas A amplias genera una movilidad al cuello. O sea, el cuello como que empieza a moverse y es de escasa amplitud. Ahora, continuando, tenemos la última, que es la insuficiencia tricuspidea. Es el pulso venoso más amplio, puede tener varias causas, entre ellas la fiebre reumática, la mixomatosis, la hipertensión pulmonar o las miocardiopatías, que es la más común de las causas. En esta patología vamos a notar la aparición de una nueva onda, que es la onda R. Aquí no la podemos ver, pero esta onda R se la llama así por regurgitante, que va a reemplazar al colapso X, que aquí ya no lo observamos, debido a que el colapso X se debe, como recordamos, al vaciamiento de la aurícula derecha. En este caso, este vaciamiento no va a existir por el reflujo de la sangre desde el ventrículo derecho. Por lo tanto, va a reemplazar la depresión X y se va a generar una nueva onda, que es la onda R. Ahora, debemos diferenciar el pulso de la insuficiencia tricuspidea acompañada de una fibrilación auricular de la que carece de la fibrilación.
En la fibrilación auricular no se contrae la aurícula, por lo tanto desaparece la onda A y se pronuncia más la onda R debido al vaciamiento incompleto de la aurícula, y habrá más volumen sanguíneo en la regurgitación. En cambio, en la insuficiencia tricuspidia, que carece de fibrilación auricular, la onda A es bien visible y gigante, debido a que la aurícula se contrae más por el doble llenado de la regurgitación. Ahora, la onda A será similar tamaño al de la onda R, debido a lo que ya explicamos anteriormente. A esto se le denomina pulso regurgitante gemelo. Ahora vamos con lo último. En el pulso regurgitante de la válvula tricuspidia, con fibrilación puede confundirse con el pulso carotídeo y simular una danza carotídea de la insuficiencia aórtica. Esto genera un movimiento de la cabeza, que es el signo de Muset. Esto se debe a que la acumulación de sangre en la aurícula va a generar una regurgitación mayor. Ahora, tenemos que diferenciar esto del signo de Muset, y tenemos tres aspectos principales para diferenciar. Una de ellas es la irregularidad del movimiento. Ya, comparando con el signo de Muset, vamos a tener movimientos más regulares de la cabeza. En segundo punto tenemos el examen del pulso arterial, el cual es pequeño en la insuficiencia tricuspidia y es muy amplio en la insuficiencia aórtica. Ya, aquí vamos a encontrar dos signos. El signo de Evans, que corresponde al movimiento de los lóbulos de las orejas, que lo vamos a encontrar en la insuficiencia tricuspidia, y el signo de Müller, que son los latidos amigdalinos encontrados en la insuficiencia aórtica. Y el último punto a diferenciar es que los movimientos se atenúan al sentarse o al estar de pie en la insuficiencia tricuspidia, y esto no pasa en la insuficiencia aórtica. Gracias por su amable atención. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión. Gracias.